Hola chicos, chicas, seguimos con la devolución de la información dentro del proceso de entrevista y hablábamos ya en un video anterior de aquellos tips o reglas sencillas que debemos tener en consideración a la hora de comunicar los resultados o devolver la información a nuestros pacientes, ¿no? Un aspecto importante es de que a la hora de comunicar los resultados no solamente comunicamos y ya, sino que también, brindamos opciones para el tratamiento o, la atención de ciertas problemáticas que se van a venir a dar o ciertos puntos, ¿no? Aquí podemos tener como dos respuestas por parte de los pacientes, quizás pacientes que se sienten comprometidas y comprometidos o motivados a llevar a cabo su proceso terapéutico o a dar atención justamente a todas esas problemáticas, o bien aquellos pacientes que quizás aunque como terapeutas, tratemos de brindar la información lo mejor posible, quizás hay pacientes que por sus características personales se desalientan un poco o incluso pueden desertar de continuar con el proceso, ¿no? Entonces, en estos casos es importante motivar a nuestros pacientes, ¿no? Y fuera de algo que les hablaba en el video anterior, fuera de caer en este súper entusiasmo y en esta súper positividad en la cual suelen caer otros personajes que van surgiendo por ahí ajenos a nuestra área de psicología, hay una manera de llevar a cabo esta motivación específica. Y fíjense que es algo que se llama justamente entrevista motivacional. Y esa entrevista motivacional es un enfoque centrado en el cliente que, surge de los tratamientos que se hacían con pacientes con adicciones o con uso de sustancias, ¿no? En las cuales, por ejemplo, aquella persona que sabe que tiene un problema, muchas de las veces es difícil cambiar o cree que no cuenta con las capacidades o los recursos para afrontar esos problemas. Entonces, la entrevista motivacional lo que pretende es justamente persuadir a la persona de que haya un cambio de conductas, ¿no? O sea, es como un darnos cuenta de que la situación o de ciertas conductas que llevo a cabo o ciertas decisiones que suelo tomar, pues me hacen daño, me están perjudicando a mí, quizás a personas a mi alrededor y por tanto, es necesario como generar un cambio, ¿no? Y que la persona sobre todo se sienta comprometida en este cambio y se sienta con las estrategias y las capacidades suficientes para llevar a cabo, ¿no? Y esto se hacía con, les comentaba, pacientes con adicciones o con uso, consumo o abuso de sustancias, pero pronto se empezó a adoptar como a otros tipos de padecimientos, otros tipos de trastornos o de manera general, ¿no? Entonces, hoy en día la entrevista motivacional es una herramienta específica que, ha mostrado eficacia, que está documentada, que hay manuales, que hay libros al respecto y que esperemos que más adelante ustedes, puedan conocerla a mayor profundidad, ¿no? Ahorita la veremos como de manera simple, de manera sencilla, pero con algunos puntos o con algunos tips muy, muy claros para ponerla en práctica y llevarla a cabo, ¿no? Es importante aquí mencionar que, dentro de esta persuasión que hacemos, una parte importante es emplear la confrontación, ¿no? O sea, dentro de este tipo de entrevistas, confrontar al paciente justamente con las problemáticas, con su forma de desenvolverse, pero también hacer mucho hincapié en la colaboración, ¿no? O sea, que al final de cuentas, este proceso que se va a dar de adopción de nuevas conductas va a ser algo que no va a ser esta persona sola, ¿no? Sino que va a estar acompañada en un proceso de colaboración y de tratamiento, ¿no? Y vamos a ver ahora sí cuáles son estas pautas muy importantes que pudiéramos resumirlas como en 4 pasos, ¿no? Y lo vamos a ir explicando poco a poco. El primer paso para llevar a cabo la entrevista motivacional es expresar empatía. Dice, sin criticar, ayudar al paciente a expresar sentimientos y puntos de vista. Hay personas que se sienten sumamente juzgadas por sus conductas o por lo que han hecho o dejado de hacer, ¿no? A partir de su problemática o sus malestares incluso. Entonces, en este sentido es importante dejar a la persona que se exprese ampliamente, ¿no? No solamente de los sucesos o las manifestaciones de sus conductas, sino también de su propio sentir, de sus propios puntos de vista, de sus propias percepciones. Y aquí sabemos que la técnica de la escucha activa va a ser muy, muy, muy importante, ¿no? El hacerle saber a la persona qué le estamos escuchando, qué le estamos comprendiendo y transmitir de esta manera, pues, esta empatía, ¿no? Sabemos que la escucha activa, el transmitir empatía tiene podemos decir, un efecto terapéutico implícito, ¿no? Y es el hecho de que la persona, a la medida que se va sintiendo comprendida, en confianza y demás, pues entonces se va abriendo, ¿no? O sea, va teniendo mayor apertura, tanto a comunicar lo que sucede como a generar un cambio, ¿no?
Bueno, en un paso 2 es crear discrepancias. Dice, ayudar al paciente a reconocer la manera en que la conducta actual frustra sus deseos a largo plazo. Aquí no tiene que ver con un hecho de responsabilizar a la persona o de juzgar o de señalar, sino que más bien hacer ver los efectos negativos que se está teniendo de la propia conducta que pudiera ser disfuncional. Y, por ejemplo, en pacientes con adicciones, algo que se trabaja mucho es el hecho de no solamente hacer ver las consecuencias en mí, o sea, de manera personal, sino para con quienes me rodean, ¿no? O en este caso también estas discrepancias pudieran ser de que, bueno, yo hago esto, ¿no? Ejecuto esta serie de conductas, pero me están trayendo estas consecuencias a nivel personal, en mi trabajo, en el área educativa, en diversas áreas de la vida, ¿no? Pero esta discrepancia va a ser sumamente importante, sobre todo en aquellos pacientes que están como muy reacios o que no reconocen los efectos y las consecuencias negativas que están teniendo en su vida, ¿no? Ok, un tercer paso sería dar un giro a las resistencias. Muchas personas tienden como a bloquearse, ¿no? Y a ver como un cambio un tanto imposible o con muchos baches en el camino, o bueno, pareciera que ponen como muchas resistencias. En este caso es importante, como les decía en un video anterior, hacerle ver a la persona que quizás el cambio que se va a generar, la recuperación, la mejoría o el tratamiento en sí, no es algo mágico y lleno de arcoíris, ¿no? Como muchas de las veces otros personajes nos lo prometen, ¿no? Sino que más bien todo cambio es difícil y todo cambio cuesta, pero que más sin embargo esto puede ser una buena oportunidad de mejoría, de crecimiento personal, de autoconocimiento incluso. Entonces, de esta manera le damos un giro a las resistencias, ¿no? Porque estas resistencias, más allá de verlas como baches en el camino, de verlos como un bloqueo, como algo difícil o algo imposible, más bien los vemos como áreas de oportunidad. Y un paso 4 entonces para llevar a cabo nuestra entrevista motivacional, que es una parte fundamental dentro de la entrevista, es fomentar la autoeficacia. La autoeficacia es la creencia en las propias capacidades, ¿no? O sea, la creencia que tenemos las personas de realmente generar un cambio, de realmente creer en nosotras y en nosotros, ¿no? O sea, que realmente contamos los recursos para llevar a cabo cierta conducta o hacer cierto cambio, ¿no? En este caso dice brindar esperanza, mostrando que se crea al paciente capaz de lograr un cambio. Por eso incluso dentro de la entrevista, y les comentaba en un video anterior, es muy importante no solamente mencionar, pareciera que enumerar las conductas problema, ¿no? O sea, los problemas que la persona tiene, sino también sus recursos, sus fortalezas, sus recursos de afrontamiento que esa persona tiene o con las que cuenta. Algo que yo hago mucho es, y creo que sí se los comentaba en un video anterior, pero hacerle ver a la persona, bueno, ¿por qué otra situación similar, difícil, has pasado en tu vida y qué fue lo que te ayudó a superarla, ¿no? Porque entonces eso que te ayudó a superarla anteriormente, es posible que esta vez, bueno, esos recursos también salgan, ¿no? Y entonces coadyuven a superar o a la mejoría de esta problemática actual. Entonces eso va a ser muy importante. Lo resumimos de esta manera. Expresar constantemente empatía, dejar que la persona se exprese abiertamente, que exprese sus sentimientos, transmitirle comprensión mediante la escucha activa, transmitirle empatía, crear discrepancias, es decir, hacerle ver cómo estas conductas que está ejecutando están trayendo consigo estas consecuencias negativas y que, bueno, hay una discrepancia ahí entre lo que hago y lo que obtengo, ¿no? Y dar un giro a las resistencias también, es decir, el hecho de que el camino no va a ser fácil quizás, pero que son oportunidades de crecimiento y de mejoría, y finalmente hacerle saber a la persona que cuenta con las capacidades, los recursos y las fortalezas para afrontar la situación, ¿no? Y esto es un proceso que se hace a lo largo de la entrevista motivacional. Bueno, nos vemos en el siguiente video.